Mi nombre es Meteo Aerni, soy un científico, astrónomo. Sobre esto, yo me dedicaba para decirlo en pocas palabras, a asesoramiento astrológico. Este es mi relato de lo que he pasado durante los últimos 14 años. Solía trabajar para la organización Combined European Space Research, pero oficialmente no existe lo mismo para la agencia estadounidense. Éramos una especie de rama del CERN, pero teníamos menos fronteras morales de las que preocuparnos. Utilizando tecnología que fue suprimida por el bien de los avances regionales, teníamos el catálogo de tecnología que nos haría parecer una organización de ciencia ficción. Teníamos la capacidad de construir aviones que pudieran viajar hacia y desde el espacio con menores requisitos de combustible y también los materiales que nos permitían fabricarlos a un costo menor. En 1998 tuvimos un científico llamado Alonso a quien se le dio acceso a los archivos negros del Vaticano. Decidió aprovecharlos al máximo ya que era una rareza que ni siquiera con nuestra influencia podía conseguir. Alonso pudo pasar aproximadamente un año en los archivos, después del cual el acceso fue rescindido porque expiró. La investigación que buscaba estaba allí y sí la mencionó, pero lo que encontró fue lo que no esperábamos. Para ponerlo en contexto, el Vaticano había estado reprimiendo los avances científicos durante más de 5 siglos. Muchos de los primeros libros científicos fueron quemados o almacenados en archivos negros por temor a que perjudicaran sus propios resultados y redujeran las filas de los creyentes, lo que redujo su poder sobre la gente. Hay textos científicos que podrían cambiar muchas ideas hoy en día si alguna vez fueran publicados, pero como cualquier autoridad, deben mantenerlos ocultos por temor a perder poder. Alonso nos contó a algunos de nosotros lo que iba a estar buscando, pero lo que encontró fue aún mayor ya que el científico o filósofo que encontró fue borrado de la historia por la antigua iglesia. Egor Lydiankine fue un filósofo que vivió en la Rusia de 1820, fue astrónomo y filósofo además de matemático. Su pasado no es importante, pero sí su legado. Había adivinado, a falta de un término mejor, una ecuación matemática que básicamente predijo el camino que tomó nuestro sistema solar durante más de 100 años, aunque de manera rudimentaria usamos otras fórmulas de la talla de Einstein, Hawking y otros para refinar aún más la ecuación. Egor también añadió elementos que nos harían dudar de si la información que tenía era suya, ya que en otros cálculos se mencionaban agujeros negros reales, o más bien portales del infierno, como él los llamaba. El equipo que trabajó en las ecuaciones estaba asustado porque los caminos calculados eran, en cierta medida, correctos. En nuestro camino como sistema solar hemos pasado por delante de varios de estos agujeros negros, que eran pequeños o aún no lo suficientemente fuertes como para atraernos. Alonso y algunos otros investigadores decidieron desenterrar el pasado de Egor y ver si había algún indicio de dónde obtuvo exactamente la información que utilizó en su libro. Se encontró muy poco o nada en los registros de la propia Rusia, por lo que el equipo tuvo que volver a solicitar acceso al archivo. A Alonso se le dio acceso, pero solo por 3 meses, con los puntos de interés anotados y las áreas que necesitaba buscar. Alonso se sumergió en el archivo. Regresó después de los 3 meses con una expresión oscura en su rostro. Según él encontró un monólogo de Egor hablando de su pasado donde mencionó que los cálculos que encontró eran recreaciones de un conjunto de pergaminos que había encontrado mientras visitaba a una familia en el norte de Rusia. Los pergaminos mencionados fueron vendidos posteriormente a un coleccionista. Aunque no era un verdadero filósofo, Egor logró aprender a calcular y también logró dominar gran parte de lo que descubrió. Hubo otros cálculos similares, pero descubrimos que las autoridades eclesiásticas les prendieron fuego junto con el autor para encubrir su trabajo. Nunca se mencionó al coleccionista y buscar a esa persona sería casi imposible, por lo que el libro confiscado era todo lo que teníamos. Nos tomó más de un año trazar un camino astral que tomaríamos como sistema solar, después de lo cual agregamos elementos como asteroides y demás para comprender mejor a qué nos enfrentaremos. Después de mucho debate intentamos agregar un camino adicional de agujeros negros y, según nuestro temor más oscuro, íbamos a estar muy cerca de uno en aproximadamente 2 años. Era difícil decir cuál sería el tamaño de ese negro, pero los cálculos solo mencionan que estaremos cerca. Nuestros superiores fueron notificados y decidieron organizar una expedición usando una sonda antes de decidir nada más. La sonda sería algo mucho más avanzado que lo que otros países lanzan para mostrar al público.
La tecnología que teníamos a nuestra disposición estaba décadas por delante, ya que fue complementada con tecnología que no era de este mundo. Construir la sonda tomó aproximadamente un año y estaba lista para su lanzamiento. La tecnología interna tuvo que aclimatarse al frío del espacio, ya que no podíamos permitirnos calentar la sonda para mantener caliente parte de la tecnología interna para su funcionamiento. La sonda estaba alimentada por un módulo de fusión fría creado por un científico alemán a fines de la década de 1970 y perfeccionado por nosotros a fines de la década de 1990, por lo que en términos de energía teníamos una batería que duraría aproximadamente 30 años para nuestra sonda sin renovación de fusión. Otros preparativos se estaban llevando a cabo al mismo tiempo, ya que si fuera necesario se tendría que enviar un equipo para continuar con el estudio. Aunque la expedición a un agujero negro fue básicamente un suicidio, necesitábamos ampliar la información para no perder esta valiosa oportunidad. En mayo de 2003 llegó el momento de enviar la sonda a su lugar destinado en el espacio y la historia, cargada con sondas y otros instrumentos similares, se realizaron todas las pruebas y también pasó algún tiempo en el espacio para comprobar cualquier problema que pudiera surgir. Utilizando el Shadowbird XBR-3 diseñado en Estados Unidos, vimos el lanzamiento de la sonda y seguimos su lanzamiento en el espacio hasta la trayectoria calculada. Fui yo quien calculó la ruta esperada. Usando la IA avanzada que teníamos a mano, pude encontrar un camino hacia la ubicación del agujero negro que, según los telescopios espaciales, aún no existía. Una vez en el camino, fue un juego de espera ya que la velocidad que habíamos establecido era cercana a la de la luz y tomaría aproximadamente 7 años alcanzarla. Sí, el agujero negro estaba tan cerca según los cálculos de Egor. Al monitorear las comunicaciones, los equipos tuvieron que tomar turnos a medida que llegaban en ráfagas y contenían información que estaba cambiando la comprensión de cómo funciona el espacio. El tiempo no es relativo sino una medida de distancia que puede deformarse y destruirse en el espacio, a lo que nos aferramos con nuestras vidas y utilizamos para medir nuestra existencia. Por ahí no tiene valor, como más tarde llegamos a entender, y ahora tememos que lo que entendemos del tiempo es solo una mota de polvo en la superficie de lo que realmente significa. Después de aproximadamente 3 años, la sonda envió una comunicación indicando que había llegado a su destino. Las comunicaciones que envió fueron nada menos que una revelación. Las imágenes enviadas eran aún más aterradoras, ya que mostraban una enorme masa negra, nada que ver con lo que muchos científicos evocaban en su imaginación colectiva. No había anillos de fuego que rodearan la masa ni era redonda, sino más bien un círculo desalineado. La gravedad que se esperaba que lo rodeara era fuerte pero, nuevamente, no como se esperaba. Era más ligero y la luz que se suponía que debía de formarse a su alrededor estaba siendo absorbida. Las imágenes pueden ser claras en algunos aspectos pero no lo muestran todo. El tiempo para viajar no era el que habíamos calculado, por lo que cambió la forma en que teníamos que ajustar nuestros cálculos de ruta. Todo nuestro equipo tuvo que rehacer muchas ecuaciones y en cada turno tuvimos que descartar lo que pensábamos sobre cómo existía el tiempo en el espacio. Nuestros superiores tomaron la decisión de enviar un pequeño equipo ya que esta es la única manera de poder obtener más información que la sonda estaba enviando. Después de 2 meses desde el mensaje de llegada confirmada, se detuvo y esto solo enfatizó la necesidad de enviar un equipo. No estábamos contentos con esta decisión pero era lo que se necesitaba. El equipo tenía que estar formado por personas que no tuvieran conexiones y que no fueran extrañadas, de esta manera no habría preguntas no deseadas en caso de que no regresaran. La nave a utilizar es el transbordador espacial Shadowbird XBR-10 que se utiliza para viajar a la base lunar. Era capaz de realizar el viaje, pero lo único que no habíamos descubierto era la gravedad artificial, por lo que los astronautas tuvieron que usar botas magnéticas para caminar. Adentro, solo nos llevó 5 meses hacer los preparativos necesarios, ya que ya habían comenzado antes del lanzamiento de la sonda. Ahora eran 4 años y 5 meses, por lo que el tiempo apremiaba para nosotros. Si estuviéramos en lo cierto y creyéramos en los cálculos gravitacionales, en aproximadamente 46 años podríamos dirigirnos a ese agujero negro exacto. Llegó el día del lanzamiento y vimos al equipo subir al transbordador y despegar. Fue como ver a un amigo tomar un vuelo a otro país. El Shadowbird no necesitaba un lanzamiento espacial comercial ya que estaba propulsado por el mismo, pero más grande. Núcleo de fusión.
Les tomó aproximadamente 4 horas llegar a un espacio seguro para acelerar hasta velocidades cercanas a la de la luz. Esperamos, las transmisiones eran tan estables como la sonda y, dado que tenían mejores instrumentos de obtención de imágenes, las imágenes enviadas eran increíbles de contemplar. 2 años y medio después finalmente obtuvimos la transmisión que confirmaba la llegada, estaban mucho más lejos que la sonda, por lo que la vez anterior. La información transmitida fue inmensa y me mostraron imágenes que me erizaron los pelos de la nuca, el tamaño de esta cosa era colosal. Parecía que no tendría fin, parecía que habíamos encontrado el fin del espacio. El astrofísico que formaba parte del equipo habló de cómo el espacio parecía fluir alrededor del agujero negro, más bien como si también absorbiera el espacio a su alrededor. Los instrumentos seguían arrojando resultados negativos ya que las señales de la sonda simplemente estaban siendo absorbidas y nada parecía funcionar. Las transmisiones tuvieron que aumentarse más de 10 veces la potencia requerida para enviarlas o simplemente rebotaron. El tiempo también se dio cuenta de que la nave terminó creando una forma de gravedad artificial, ya que los objetos que normalmente flotan caían como lo harían en la Tierra y cuanto más se acercaban, la gravedad se hacía más fuerte. Nuestros superiores enviaron orden para asegurarse de que se mantuviera la distancia y no debían acercarse, el equipo afirmó que sí pero parecía que el campo de influencia se estaba ampliando y que se veían obligados a alejarse cada vez más. Aún así los resultados fueron los mismos y ahora nos enviaron la noticia de que 2 miembros del equipo habían fallecieron de vejez por los exámenes realizados por el médico residente. Mencionó que sus células estaban envejeciendo mucho más rápido que durante el tiempo que pasaron dentro del área de influencia del Bastión Negro, el equipo había envejecido 20 años y solicitaba regresar. La orden de devolución se envió sin dudarlo, pero parecía que ya era demasiado tarde, ya que la última transmisión enviada fue la siguiente: esto es lo mejor que puedo hacer para recordar palabra por palabra. Al equipo en la Tierra, no envíen otra tripulación o sonda para estudiar este agujero negro. Es como un ser vivo e intenta concentrar su energía en cualquier cosa que siente. Lo descubrimos demasiado tarde, no podemos decir qué criatura o dios es esta cosa, pero vimos algo moviéndose bajo la superficie cuando miramos las imágenes tomadas. Hay algo aquí que nos quiere, el tiempo se ha acelerado por lo que podemos ver, los instrumentos funcionan con normalidad pero en realidad es como un río rompiendo su presa. Por favor deje de. 3 días después de la comunicación, la señal murió. El tiempo que tardó en recibirlo hizo que pareciera que la distancia al agujero negro se había reducido considerablemente y por lo que pude calcular no está a más de 20 años de nosotros.